Hola, bienvenidos a nuestro podcast llamado Psicoaprende. Hoy vamos a hablar de algo que nos compete a nosotros como futuros psicólogos y a lo que nos enfrentamos. Es el rol del psicólogo educativo en Colombia. En este espacio vamos a explorar qué funciones tiene, qué se espera de él y qué pasa en la realidad. Para esto nos vamos a apoyar en la entrevista que le hicimos a Maribel Girón, que es una psicóloga educativa y rectora con más de 23 años de experiencia. Y también en las lecturas que trabajamos en clase como fundamentos teóricos y funciones del psicólogo educativo y las contribuciones para ejecutar la práctica del psicólogo en la educación colombiana. Y bueno, antes de meternos en funciones y expectativas, tenemos que tener en cuenta si vale la pena preguntarnos sobre qué queremos hablar realmente hoy, qué tema es relevante para quienes nos escuchan. Así es, no se trata de contar todo sobre psicología educativa, sino de enfocar nuestro podcast en algo que genere reflexión y conexión con los oyentes. Por ejemplo, en nuestra investigación surgió una duda en común. Algunos docentes tienen ideas negativas o erróneas sobre lo que hace un psicólogo educativo. Sí, y eso es interesante porque impacta la forma en que trabajamos con ellos y con los estudiantes. Así que decidimos usar esto como eje del episodio, expectativas y realidades del psicólogo educativo frente a la percepción de los docentes. Bueno, y ahora tenemos que tener en cuenta que para definir un tema así nos apoyamos en varias cosas. Primero, la entrevista de Maribel Girón, las lecturas de clase y nuestras propias observaciones que pusimos en práctica en el colegio. Cabe recalcar que también nos preguntamos, ¿es un tema que permite mostrar funciones, retos, satisfacciones y reflexiones críticas? Entonces, el paso clave primero es observar la realidad, identificar si hay un problema o un malentendido relevante y así poder asegurarnos de que podamos enriquecernos con teoría y práctica. Así el podcast deja de ser solo un resumen de lecturas y se convierte en algo más dinámico para poder aprender y aportar sobre soluciones reales. Bueno, y antes de entrar de lleno en las funciones, ¿qué tal si hablamos de estos mitos que nos competen al psicólogo educativo? Uy, sí, porque en verdad hay más mitos que realidades, como por ejemplo, ese mito que el psicólogo está solo para regañar a los estudiantes. O también se tiene la creencia de que el psicólogo es un espía de los docentes, de que escucha chismes de los estudiantes y va y reporta a los profesores o a coordinación. O peor aún, que es el doctor del colegio el que cura todo, desde la indisciplina hasta la tusa adolescente. Bueno, y ahorita en la entrevista Maribel nos contaba que muchas veces los profesores creen que su papel es disciplinar, pero ella dice que el objetivo no es solo sancionar, sino comprender las causas del comportamiento y proponer distintas estrategias pedagógicas. Y aquí entra el tema relevante que encontramos, es que algunos docentes tienen ideas como negativas o erróneas sobre lo que hace un psicólogo. Creen que está para resolver lo que ellos no pueden, o que su presencia implica que hay un problema con un estudiante. Esto puede generar tensiones entre el psicólogo y el docente, porque el psicólogo no está para reemplazar lo que puede hacer un profesor, sino que suelen trabajar en conjunto. Y mientras esta percepción no cambie, es difícil aprovechar todo el potencial que tendría un psicólogo educativo. Otro mito muy común es pensar que el psicólogo está solo para atender los problemas más graves, y la realidad es que también trabaja en prevención, acompañamiento vocacional y fortalecimiento del bienestar. Y ojo con esto, también existe el mito de que cualquiera puede hacer lo del psicólogo, como si dar un consejo rápido ya con esto bastara. Pero en realidad detrás de eso hay una formación teórica y estrategias profesionales. Por eso hay que desmontar todos estos mitos Así que desmontar estos mitos es clave, porque mientras la comunidad educativa no entienda el rol real del psicólogo, va a seguir habiendo choques entre lo que esperan y lo que realmente se debe hacer. Tienes toda la razón, por eso es que este bloque es importante, porque nos ayuda a ver que antes de hablar de funciones, tenemos que aclarar que no es un psicólogo educativo. Bueno, y ahorita les vamos a hablar sobre las funciones del psicólogo educativo. A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué hace un psicólogo educativo en un colegio? Según las lecturas vistas en clase, principalmente fundamentos teóricos y funciones del psicólogo educativo, su papel va mucho más allá de aplicar test o dar charlas. Aquí se reconocen tres grandes áreas. La primera es la evaluación y diagnóstico, la segunda es la psicopedagogía y la tercera es la psicoorientación. Exacto, en evaluación no solo es pasar pruebas psicométricas, también se basan en hacer diagnósticos institucionales, visitas a la casa o al domicilio
y se investiga hasta sobre la salud mental de la comunidad educativa. Y cuidado porque también evalúa vocaciones e intereses de los estudiantes para orientar en su proyecto de vida. Nada de encasillarlos con usted es malo en matemáticas, dedícate a otra cosa. Al contrario, la idea es acompañar a descubrir sus fortalezas individuales. Bueno, y ahorita en psicopedagogía el psicólogo puede apoyar en cómo se arman los grupos de estudiantes, evaluar contenidos curriculares y proponer cambios metodológicos. ¿Qué quiero decir con esto? Que esto también influye en el aprendizaje y no solo en lo emocional. Por otro lado tenemos la psicoorientación, que aquí acompaña no solo a los estudiantes, sino a los docentes y familias. Aquí entran las famosas escuelas de padres, los talleres de convivencia y programas de prevención. Maribel Girón, nuestra entrevistada, lo confirma. Ella se encarga de diseñar también estrategias pedagógicas, también suele acompañar casos difíciles y hace de puente entre la escuela y la familia. O sea que si ustedes pensaban que el psicólogo educativo estaba solo en su oficina esperando a que alguien hiciera fila para hablar con él, están equivocados, ya que están en todos lados: aulas, pasillos, reuniones con padres de familia y comités académicos. Bueno, y ahorita un punto clave que tenemos, que nos menciona el autor dice que el psicólogo educativo trabaja en solitario, debe articularse con equipos interdisciplinarios, y eso también lo resaltó Maribel. Cuando detecta un caso clínico, hace la intervención inicial y remite a otros profesionales. Entonces, esto quiere decir que la función del psicólogo no se limita a resolver solo los problemitas que dicen, sino es sistemática, integral y preventiva. Ahora sí, vamos con lo interesante, lo que se espera de un psicólogo versus lo que realmente hace un psicólogo educativo. La expectativa común es que el psicólogo es un mago que resuelve todo, baja indisciplina, mejora notas, motiva a los estudiantes y tranquiliza a los docentes, y también que resuelve los conflictos institucionales. Bueno, y en la entrevista Maribel nos dijo textualmente: no somos solucionadores mágicos, nuestro trabajo es de procesos. Y esto se conecta con las lecturas que hemos visto en clase, principalmente las contribuciones para pergeñar la práctica del psicólogo en la educación en Colombia. Aquí se critica esa visión reduccionista y se insiste en que el psicólogo debe incidir en el proyecto pedagógico en la institución, no solo apagar los incendios. Otra expectativa equivocada que solemos tener es que el psicólogo educativo solo está para lo clínico, es decir, para atender estudiantes con depresión o ansiedad o que no rinden académicamente. Pero la realidad es que el psicólogo educativo trabaja con todo el sistema escolar: clima organizacional, metodologías de enseñanza, prevención de problemáticas psicosociales y también acompañamiento vocacional. Incluso a veces las instituciones lo ven como el que maneja la disciplina, pero ojo, su enfoque no es sancionar, sino comprender las causas y generar estrategias pedagógicas, como lo mencionábamos anteriormente. Claro, porque si un estudiante habla mucho en clase, algunos profes esperan que el psicólogo saque su varita mágica y lo convierta en un monje tibetano. Otro choque entre expectativa y realidad es el reconocimiento. En teoría, el psicólogo debería ser parte central del consejo académico, pero en práctica a veces lo llaman solamente cuando se suelen tener problemas graves. Esa es una deuda muy pendiente del sistema educativo colombiano: darle a un psicólogo un rol protagónico y no marginal. Pero ojo aquí, no todo es negativo. La expectativa también puede ser motor de cambio. Un ejemplo de esto, cuando los padres reconocen los logros de su hijo gracias al acompañamiento, como nos expresaba Maribel en una anécdota muy bonita que ella tuvo. Maribel nos contaba que ella le daba mucha satisfacción saber que un estudiante podía recuperar la confianza y mejorar ya sea su bienestar físico o educativo. También nos contaba que ser psicóloga educativa no es fácil y claro, hay sobrecarga, falta de recursos y muchas demandas contradictorias. Esto coincide con Uribe, que es el autor, quien habla de las necesidades de equipos interdisciplinarios. Un psicólogo solo es una institución entera, no puede con todo. Pero mucho cuidado, lo desafiante no le quita lo valioso, al contrario, ella dice ver cambios en los estudiantes y familias, que esto es lo que le da sentido a la profesión. Bueno, y ahorita como a modo de reflexión, cada uno de los integrantes del podcast va a dar un aporte.
Bueno, entonces, ¿qué aprendimos? Principalmente que la función del psicólogo educativo no solo se limita al diagnóstico clínico, y claro, estas son dos partes que se unen en su labor, pero quedarse ahí es reducirlo demasiado. El psicólogo educativo está para prevenir, acompañar y transformar. También tenemos que tener en cuenta que ésta acompaña a los estudiantes en su desarrollo, apoya a las familias en la crianza, en la orientación y asesora a los docentes en estrategias pedagógicas y sobre todo aporta que la institución sea un lugar donde el aprendizaje y el bienestar sean potencias y que estos sean mutuamente. En otras palabras, su rol no es apagar incendios, sino ayudar a que no se produzcan. Y aquí viene algo clave. La expectativa de que el psicólogo solucione todo, esa idea debe cambiar, ya que es mágica y casi milagrosa. De que si hay problemas de disciplina, de rendimiento o de convivencia, el psicólogo lo resolverá de inmediato. Esto no solo es irreal, sino desgastante también. En lugar de eso, deberíamos verlo como un agente de cambio pedagógico, comunitario y social, que trabaja en procesos a mediano y largo plazo. Eso implica también reconocer que su tarea no es individual, sino colaborativa. Necesita trabajar con los directivos, profesores, padres y los mismos estudiantes para que en verdad haya cambios significativos. La reflexión que podemos tener es que la teoría nos va a ofrecer un marco sólido, desde el conductismo, que nos va a enseñar a reforzar conductas, hasta el constructivismo, que nos invita a ver al estudiante como protagonista de su aprendizaje. Pero a veces llevar estas teorías a la práctica no es fácil. Implica lidiar con instituciones que a veces son rígidas, con leyes que no siempre van a respaldar este rol, o con falta de recursos, o con docentes que en algunas ocasiones tienen percepciones negativas o erróneas sobre lo que puede traer un psicólogo educativo en el aprendizaje. Esa tensión entre que la teoría promete y lo que la realidad permite es el espacio donde el psicólogo educativo debe ser creativo y flexible, también estratégico, para llegar a un mutuo acuerdo. Y si miramos hacia el futuro, hay tres grandes ejes que no podemos ignorar: la tecnología, la inclusión y la salud mental. En tecnología podemos pensar en que el psicólogo que acompaña a través de plataformas digitales, que orienta ocasionalmente en línea y que crea espacios virtuales de bienestar. En inclusión, el reto es bastante enorme, no solo garantizar el derecho a la educación de personas con discapacidad, sino atender a estudiantes migrantes, comunidades diversas y aquellos que viven en contextos de violencia o desigualdad. Y en salud mental, el psicólogo educativo del futuro debe estar a la vanguardia, promoviendo prevención, resiliencia y autocuidado en un mundo donde la presión académica, la pandemia y las redes sociales han cambiado la forma en que los jóvenes se relacionan consigo mismos y con los demás. Para que todo esto sea posible, necesitamos que el sistema educativo en Colombia reconozca su valor y fortalezca su presencia, porque el psicólogo educativo no es solo un extra del colegio, es un pilar muy importante en una educación más humana y transformadora. En conclusión, el psicólogo educativo es mucho más que pruebas y reportes. Es acompañar, reflexionar y transformar. Y aunque la realidad está llena de tensiones, La expectativa debe ser que sigamos ampliando nuestra práctica. Gracias por escucharnos en Psicoaprende.